El sionismo se basa en un argumento fundamental. Los judíos son descendientes de los israelitas bíblicos y, por lo tanto, tienen un derecho histórico a la tierra de Palestina. Es la idea de un pueblo elegido y una tierra prometida de retorno, de un regreso a casa después de milenios de exilio. El padre fundador de Israel y primer ministro, David Ben-Gurion, declaró una vez que esta tierra es nuestra históricamente y que esa es nuestra única justificación para estar aquí. Pero aquí está la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué pasa si los descendientes de los antiguos israelitas no son principalmente los judíos que regresaron en el siglo XX, sino los mismos palestinos y pueblos árabes que desplazaron? ¿Qué pasa si biológica y genealógicamente esta línea del pacto de Abraham, Isaac y Jacob vive con más fuerza hoy en día en las familias musulmanas del Levante y la media luna fértil? En este video, recorreremos la historia, la antropología y la genética para defender ese argumento, realizando una exploración intelectual de que la elección, entendida originalmente como linaje, apunta a una conclusión inesperada. En su raíz, la elección era un concepto familiar. La Biblia hebrea define a Israel como la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. El pacto era tribal, heredado por disidencia. El judaísmo rabínico codificó esto más tarde en la ley. La condición de judío se transmite por vía materna. Esta norma materna demuestra que, incluso cuando la creencia flaqueaba, la ascendencia por sí sola bastaba para preservar la identidad. El rabino Arthur Hertzberg lo dijo claramente en una ocasión. Ser judío es nacer en una familia, no simplemente adoptar una fe. Si ese principio se cumple, entonces las conversiones a lo largo del tiempo, ya sea al cristianismo o al islam, no borran la ascendencia, simplemente alteran la práctica religiosa, mientras que los linajes continúan. La implicación es clara. Los hijos de Abraham no se definen únicamente por la pertenencia a la sinagoga, sino por la propia ascendencia. Y cuando observamos los detalles de la historia, lo que se revela es que la mayoría de los judíos nunca fueron exiliados. Los asirios y los babilonios deportaron principalmente a las élites y los soldados, pero la población rural mayoritaria permaneció en gran medida. El arqueólogo Israel Finkelstein lo resume sin rodeos. La imagen del exilio total es un mito. Los campesinos de Judá permanecieron en sus tierras durante los períodos persa, helenístico y romano. Estas poblaciones cultivaron la misma tierra, vivieron en los mismos valles y criaron a sus familias bajo imperios cambiantes. Cuando los romanos aplastaron las revueltas judías en los siglos I y II, se produjo una deportación masiva. Pero, una vez más, la mayoría de los habitantes rurales permanecieron intactos. Sus descendientes no desaparecieron. Se adaptaron y cuando nuevas religiones se extendieron por la región, las adoptaron. En resumen, la gente de la tierra siguió siendo la gente de la tierra. En el siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión del imperio y, con él, en la fe de la mayoría de los habitantes de Palestina y Siria. Las comunidades que abrazaron el evangelio no eran extranjeros importados de lejos, eran los mismísimos descendientes de familias israelitas. El historiador Moshe Hill observó: la población de Palestina en la época bizantina estaba formada en gran medida por los descendientes de los antiguos judíos. En otras palabras, los cristianos del Levante eran israelitas de sangre, aunque profesaban una nueva fe. Esto significa que a finales de la antigüedad, la mayoría de los descendientes de Abraham en la tierra ya habían dejado de ser judíos en el sentido religioso. Eran cristianos, pero genealógicamente, seguían siendo hijos e hijas de Jacob. Las conquistas árabes del siglo VII introdujeron el Islam en el Levante y la media luna fértil. La conversión no fue inmediata. Durante siglos, los musulmanes fueron una minoría que gobernaba sobre las poblaciones cristiana y judía. Pero poco a poco, a través de la movilidad social, las políticas fiscales y la integración cultural, la mayoría de los lugareños abrazaron el Islam. De nuevo, no se trató de una sustitución de poblaciones, fue un cambio de credo. Las personas que cultivaban la tierra de Judea en la época romana eran las mismas que rezaban en las iglesias bajo Bizancio y más tarde en las mezquitas bajo el califato. Il Pape escribe: la continuidad de la población es innegable. Los palestinos y los sirios no son hijos de inmigrantes, sino de antiguos habitantes de la tierra que cambiaron de religión. Por lo tanto, los musulmanes de Palestina y la media luna fértil de hoy no son recién llegados. Son herederos de las mismas personas que el sionismo reclama como antepasados exclusivos. Realmente aprecio que te tomes el tiempo y veas las crónicas de Kennedy. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote para que no te pierdas ningún contenido relacionado con la historia,
la identidad y la condición moderna árabe y musulmana. Y si realmente disfrutas del canal semana tras semana y te gustaría apoyarnos aún más, únete a nuestro programa de membresía de YouTube, así como en Patreon. Gracias de nuevo. La genética se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para poner a prueba las afirmaciones ancestrales. Al analizar los marcadores de ADN en diferentes poblaciones y ahora compararlos con restos antiguos, los académicos pueden evaluar quién es el portador más fiel del legado del pueblo que alguna vez fue llamado el elegido. Lo que surge es sorprendente. Los judíos y los árabes comparten raíces leventinas comunes, pero los palestinos y sus vecinos árabes muestran una continuidad mucho más fuerte con los antiguos judíos que los judíos askenazíes. Por ejemplo, el estudio histórico de 2000 realizado por Almut Nebel para Pinas comparó el cromosoma y linajes entre grupos judíos y palestinos. Descubrieron que los judíos kurdos y yemenitas espartanos compartían más del 70% de sus marcadores paternos con los palestinos, lo que indica un claro origen levantino. Por el contrario, los judíos askenazíes, la oleada sionista de colonos de Palestina a principios del siglo XX, mostraron mucha menos superposición, con solo alrededor del 50% de ascendencia levantina en líneas paternas en el mejor de los casos y el resto reflejando siglos de mezcla de ADN con europeos. Los estudios del genoma completo han refinado este panorama. El artículo de Doran Biar de 2010 en Nature demostró que los palestinos, los bedouins y los druze forman parte de un grupo central levantino, mientras que los judíos askenazíes se encuentran genéticamente a medio camino entre los europeos y los habitantes de Oriente Medio. Los palestinos, según esta investigación, muestran de nuevo alrededor del 65 al 75% de continuidad con los genomas antiguos levantinos, en comparación con el 45 al 55% de los judíos askenazíes. La investigación del ADN antiguo ha confirmado estos hallazgos con una precisión aún mayor. Un estudio de 2017 en el American Journal of Human Genetics, dirigido por Mark Haber, secuenció restos cananeos de la Edad de Bronce de Sidón y los comparó con poblaciones vivas. Los resultados muestran que los libaneses modernos derivan el 93% de su ascendencia de los cananeos. Los palestinos también se agruparon de manera extremadamente cercana, mostrando entre el 80% y el 90% de continuidad directa con el ADN cananeo. Los judíos ashkenazi, por el contrario, registraron solo entre el 50% y el 40% de ascendencia compartida con los cananeos, y el resto procedía de fuentes europeas. Ariela Oppenheim, una de las principales genetistas de Israel, lo resumió sin rodeos. Los palestinos son descendientes de los judíos. En otras palabras, las personas que permanecieron en la tierra conservaron la impronta genética de sus antiguos habitantes incluso cuando la religión pasó del judaísmo al cristianismo y más tarde al islam. Incluso el tan discutido haplotipo modal de Cohen asociado con la casta sacerdotal aparece en estos grupos. Se encuentra en alrededor del 10% de los hombres judíos, pero también en el 3 o 4% de los hombres palestinos, lo que sugiere que los linajes sacerdotales no fueron borrados por la conversión, sino que continuaron dentro de las poblaciones levantinas más amplias. Las implicaciones son profundas. Si el reclamo de la tierra se basa en la descendencia genética de los judíos, entonces los palestinos y otros árabes levantinos que demuestran entre un 70 y un 90% de continuidad con los antiguos judíos y cananeos tienen el reclamo ancestral más fuerte. Los judíos askenazíes, por el contrario, reflejan una población más remodelada por Europa que por el Levante. La ironía es aguda. Aquellos retratados como forasteros en su propia tierra natal son, según la ciencia, los herederos vivos más cercanos de las personas que alguna vez caminaron por las calles de Jerusalén y rezaron en el templo. Ahora bien, para aclarar, los judíos askenazíes forman hoy en día la comunidad judía más grande del mundo y el grupo demográfico dominante en Israel. Aquellos que afirman ser los habitantes legítimos de las tierras basándose en el pacto con Dios. Sin embargo, genéticamente, también son los más alejados del Levante. El historiador Shlomo Sand ha argumentado que cuando dice que la mayoría de los judíos askenazíes son descendientes de conversos en Europa, su identidad está más moldeado por la historia europea que por las raíces judías. Incluso el arqueólogo israelí Sever Sog admitió que la gente de la tierra permaneció después de la antigüedad. La continuidad es más fuerte entre los árabes de la región que entre los judíos de Europa. Esto complica la narrativa del sionismo. Los judíos que encabezaron el movimiento sionista, los ashkenazíes de Ucrania, Rusia, Polonia y Alemania, fueron precisamente los menos vinculados biológicamente al Levante. Mientras tanto, los palestinos a los que desplazaron fueron los errores directos de los judíos que se quedaron.
Y cuando volvemos a la narrativa bíblica, recordamos que el pacto de Dios se extendió a través de Abraham, Isaac y Jacob. El sionismo insiste en que solo los judíos son herederos de esta promesa. Pero la demografía cuenta otra historia. En la época del surgimiento del Islam, la mayoría de los descendientes de Isaac y el Levante eran politeístas o cristianos. En unos pocos siglos eran musulmanes. Hoy en día, la abrumadora mayoría de los hijos de Abraham e Isaac son musulmanes árabes. El historiador Nur Masalha lo dice claramente. Los palestinos son los descendientes modernos de la población judía autóctona, que se convirtieron al cristianismo y más tarde al Islam. Por lo tanto, si la elección se mide por el linaje, es mucho más probable que sus herederos vivos estén arrodillados en una mezquita de Nablus que en una sinagoga de Tel Aviv. El sionismo basó su reivindicación moral en la ascendencia. Somos hijos de Abraham y, por lo tanto, la tierra es nuestra. Sin embargo, la historia, la arqueología y la genética cuentan una historia más compleja. Las personas que nunca abandonaron la tierra, que labraron sus suelos, hablaron sus dialectos y transmitieron su linaje, no fueron los europeos que llegaron en el siglo XX, sino los palestinos y sus vecinos árabes, libaneses, jordanos, sirios e iraquíes. El pacto, si fue con un pueblo, les pertenece más que a los judíos askenazíes. Shlomo Ant cierra el círculo con un comentario provocador. Si hablamos de los hijos de la tierra, entonces son los palestinos quienes tienen las raíces más profundas, son los israelitas olvidados. Por lo tanto, de hecho, el pueblo elegido de hoy puede que no sea más comúnmente que se encuentran en las sinagogas. Se encuentran principalmente en las aldeas de Palestina, en las colinas del Líbano y en los mercados de Damasco. El pacto fluye no solo a través de la religión, sino también a través de la ascendencia. Y la ascendencia nos dice que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob son mucho más numerosos y mucho más musulmanes de lo que el sionismo